¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal de Platón y las matemáticas, y nos encontramos en la finalización de la fase número 2 de nivelación formativa. Para terminar esta nueva fase, veamos el último tema en esta semana número 4, el cual es la organización de datos no agrupados y la construcción de tablas con frecuencia. Iniciamos la clase. Vamos a presentar la temática y en sí tenemos que entender qué son los datos no agrupados. Los datos no agrupados son un conjunto de datos que no se han clasificado y es presentado de una forma aleatoria, donde cada dato va a representarse de forma individual. Por lo general, este conjunto de datos tiene una cantidad menor a 20 grados. Elementos con una poca o una gran repetición. Eso dependerá del estudio realizado. ¿Cómo se trabajan los datos agrupados? Pues este manejo es simple. Se recolectan los datos de una población de estudio, un grupo de estudiantes, un grupo de personas, un grupo de sitios, elementos, y los vamos a distribuir dentro de una tabla sin necesidad de formar clases. Es decir, aquí observamos, por ejemplo, se le ha preguntado a un grupo de 50 estudiantes que elijan cuál es su asignatura favorita: ética y valores, informática, matemáticas, inglés, química, sociales y un taller de lectura. Y podemos encontrar que 5 estudiantes dicen ética y valores, 5 informática, 10 la mejor asignatura, matemáticas, 9 inglés, 6 química, 4 sociales y 7 el taller de lectura. Y así consecutivamente se irán llenando las demás columnas. Pero para entender cómo llenamos las demás columnas tenemos que saber y conocer un poco más acerca de los elementos de las tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencia de datos no agrupados se realiza para indicar la distribución de sus frecuencias, es decir, sus repeticiones, y se va a utilizar con variables cuantitativas o variables cualitativas, recordando que no pueden exceder los 20 números o datos o elementos. Tenemos una tabla de frecuencia con sus respectivas columnas. La columna elementos es donde son los diferentes valores que van a tomar esa variable de estudio. Pueden ser números o pueden ser de pronto elementos, ¿vale? La segunda columna es la de frecuencia absoluta. En esta se coloca la cantidad de veces que aparece el mismo elemento, el mismo número, la misma variable dentro de ese estudio a realizar. En la tercera columna de frecuencia absoluta es para calcular la suma de esas frecuencias acumuladas, es decir, la primera que tenemos como absoluta le sumamos siempre su diagonal y nos va a indicar la cantidad de datos contenidos hasta ese momento. Cuarta columna, frecuencia relativa, es la fracción de elementos que pertenece a cada clase, es decir, se va a calcular dividiendo el valor de la frecuencia absoluta por el total de los datos de los elementos. La frecuencia relativa a acumulada es muy similar a la absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que cada elemento va a ser la suma con su diagonal y nos va a indicar la cantidad de datos contados hasta dicho momento. Por último, tenemos las columnas de frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. La porcentual es el porcentaje de elementos que se encuentran dentro de esa clase o esa categoría. Se va a calcular multiplicando la columna de frecuencia relativa, es decir, la cuarta columna, por el 100%. Y la acumulada es el porcentaje de datos respecto al total contabilizados en un momento determinado. Es decir, ponemos el primer dato tal cual y sumamos con su diagonal hasta llegar a un 100%. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo en la resolución de ejercicios. Se solicita a un grupo de estudiantes de instituto que coloque cuál es su bebida favorita en el recreo. Con los resultados obtenidos elaboremos una tabla de frecuencia. Si os habéis dado cuenta, ya está apareciendo en vuestras pantallas las diferentes bebidas que han elegido cada uno de estos estudiantes. Verifiquemos cuántas hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 bebidas en total. Es decir, traemos nuestra tabla de frecuencia. En la columna de elementos, como es una variable cualitativa, pondremos el nombre de la bebida. Simplemente por seguir un orden podemos poner la primera, en este caso Fanta naranja, la segunda, que sea diferente, es la Fanta limón,
La tercera diferente es el agua. Y la cuarta es la Coca-Cola. En el último espacio pondremos la casilla de total para hacer la sumatoria correspondiente. Ahora, contabilicemos cuántas Fantas naranjas hay en este conjunto de elementos. 1, 2, 3, 4. Y colocamos la cantidad de 4. Posteriormente vamos a la de Fanta limón. 1, 2, 3. Colocaremos 3. En la del agua. 1, 2, 3. Colocamos en la frecuencia absoluta 3. Y Coca-Cola 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos 5. En la casilla de total lo que tenemos que hacer es sumar cada una de las cantidades. En total 15. La frecuencia absoluta acumulada consiste en poner el primer elemento igual, sumarlo con su diagonal, es decir, 3 y 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 5, 15. Teniendo que ser el último resultado de la frecuencia absoluta acumulada igual al total de la frecuencia absoluta normal. Vayamos a la tercera columna, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa consiste en dividir el número de elementos que tenemos por el total, es decir, 4 dividido por 15, 0,26. 3 dividido por 15, 0,20. 3 dividido por 15, 0,20. 5 dividido por 15, 0,34. Y la condición es que el total de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1. La acumulada se trabaja de la misma manera que la frecuencia absoluta, es decir, el primer elemento pasa igual, 0,26, se suma con su diagonal, 0,26 más 0,20, 0,46, 0,46 más 0,20, 0,66, 0,66 más 0,34, 1. Teniendo que coincidir el último elemento igual al total de la frecuencia relativa. Y nos vamos a las frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales eran multiplicar la frecuencia relativa por el 100%, 0,26 por el 100%, 26%, 0,20 por el 100%, 20%, 0,20 por el 100%, 20%, 0,34 por el 100%, 34%. La última casilla debe tener una totalidad del 100%. Y la frecuencia acumulada hacemos lo mismo que en las otras dos anteriores en la cualidad de acumulado. Es decir, el primer dato pasa igual, 26% se suma con su diagonal, 26% y 20%, 46%. 46% más el 20%, 66%. 66% más el 34%, el 100%, teniendo que coincidir el último dato de la frecuencia porcentual acumulada con la frecuencia porcentual totalizada. En este tipo de ejercicios no puede existir ningún tipo de error. En el caso de que los porcentajes nos den mayor al 100% o las frecuencias relativas mayores a 1, tendremos que verificar en dónde ha sido el error, ya que son datos perfectos y exactos. Es hora de que demuestres todo lo que has aprendido en esta clase. Dirígete a la guía de nivelación formativa semana 4. Vas a realizar las siguientes actividades. Vas a encontrar en la actividad número 1 un texto acerca de lo que hemos explicado el día de hoy. En la actividad 2 encontraréis un gráfico y tenéis que completar la tabla de frecuencia. En la actividad número 3 tendréis un ejercicio muy parecido de las bebidas y tenéis que realizarlo. Y el 4 tenéis una serie de datos no agrupados, están en desorden, tenéis que hacer la tabla de frecuencia. Por último, tienes que hacer tu autoevaluación mediante la escalera de metacognición. Y esto ha sido todo lo que tenemos en la fase número 2 de nivelación formativa en la asignatura de matemáticas para 10º DGB. Ha sido un placer acompañarte durante todo lo que ha durado este proyecto de nivelación formativa. Y antes de irte de este video, no te olvides de darle un like, compartir con tus videos con tus compañeros y suscribirte, como pulsando la campanita roja. Nos vemos en la próxima interacción con los proyectos interdisciplinares. Hasta pronto.